Tema 62. Velázquez y Goya en su contexto artístico. Introducción. Diego de Silva y Velázquez es reconocido como un genio de la pintura universal. Su servicio como pintor de cámara de Felipe IV le permitió estudiar a los grandes maestros del arte nacional e internacional y con ello logró un estilo personal. Su obra pertenece al barroco, considerado el siglo de oro de la pintura española, donde destacó entre otros grandes artistas como Zurbarán, Ribera y Murillo. Su producción presenta obras universales, como las Meninas, la Venus del Espejo y las Hilanderas. Francisco de Goya y Lucientes es considerado otro de los genios de la pintura universal. A diferencia de Velázquez, vivió en un periodo donde no destacó ningún artista importante. Sin embargo, siempre recorrió un camino artístico singular, anticipándose a muchos de los ismos del arte contemporáneo al materializar la confirmación de que la esencia de la pintura está en el color y no en la línea. Entre sus obras más importantes debemos mencionar La familia de Carlos IV, La maja vestida y los fusilamientos del 3 de mayo. A lo largo de este tema, vamos a obtener una visión de conjunto de la producción y evolución pictórica de estas dos grandes figuras de la historia del arte en su contexto histórico. Su importancia reside en que nos permite comprender el genio personalísimo de dos artistas que dejaron una huella indeleble en la historia de la pintura. 1. La España del siglo de oro. Velázquez. Del realismo analítico al realismo idealizado. 1.1. La España del siglo de oro. El contexto sociopolítico de España en el siglo XVII determinó una evolución artística diferente a la del resto de Europa. El barroco español es clara expresión de la contrarreforma católica, pero también de la crisis económica, social y política que vivió la España del siglo XVII y que dio lugar a dos actitudes estéticas contrapuestas: la de aquellos que tuvieron una postura pesimista ante tales circunstancias y la de los que se refugiaron en un mundo de fantasía para huir de la realidad. La pintura es la manifestación más notable del barroco español. Alcanzó en este momento las más altas cotas de perfección, por lo que se puede hablar, al igual que en literatura, del siglo de oro de la pintura española, tanto por el número de artistas y de obras, como por su elevada calidad técnica, que contó con autores de la talla de Ribalta, Ribera, Velázquez, Murillo o Zurbarán, entre otros muchos. Es una pintura de temática casi exclusivamente religiosa. La Iglesia fue el principal comitente, seguida de la monarquía, bajo cuyos auspicios se realizaron numerosos retratos. A estas tipologías podríamos añadir, aunque con una presencia mucho más anecdótica, géneros como el bodegón y las escenas costumbristas. Únicamente en el caso de Velázquez podemos hablar de una mayor libertad temática, gracias a su posición en la corte y sus viajes a Italia. Durante la primera mitad del siglo XVII se desarrolló un naturalismo equilibrado, entendiendo por equilibrado al acercamiento a lo desagradable de manera filosófica. En Valencia trabajó Francisco Ribalta, pintor formado en El Escorial y autor de San Francisco confortado por un ángel músico. De este mismo ámbito procede el valenciano José de Ribera, que pronto se trasladó a Roma y, posteriormente, se instaló en Nápoles. Su obra se caracteriza por la influencia del naturalismo tenebrista de Caravaggio, como muestra en El martirio de San Felipe. En Sevilla se formó Francisco de Zurbarán, pintor naturalista de obras religiosas
y reflexivos bodegones, entre los que sobresale la aparición de San Pedro a San Pedro Nolasco. Alonso Cano también se formó en Sevilla, donde desarrolló una tendencia más clasicista que sus contemporáneos. Su obra está llena de gracia y delicadeza, como nos muestra en La visión de Jerusalén del convento de Santa Paula, en Sevilla. Pero, sin duda, Velázquez es la figura más importante de la pintura española del siglo XVII, considerado, a su vez, uno de los grandes genios de la pintura universal. Aunque se formó en Sevilla, trabajó como pintor de la corte en Madrid. Su excepcional obra es un fiel reflejo de su tiempo, como nos muestra en Las Meninas, La rendición de Breda, Las hilanderas, El triunfo de Baco, etc. En todas ellas mantuvo una actitud de impasibilidad. El artista se convierte en un testimonio de la realidad, pero estando por encima de los acontecimientos, como si de un contemplador o de un filósofo se tratara. En la segunda mitad del siglo XVII, la pintura se hizo más dinámica y colorista, como consecuencia de la influencia flamenca de Rubens y Van Dyck. En Madrid destacó la labor de Antonio de Pereda. Su Vanitas constituye un tipo especial de bodegón en el que encontramos relojes, flores marchitas, libros rotos, calaveras, etc. Los pintores de la corte como Juan Carreño de Miranda y Claudio Coello fueron continuadores de la obra de Velázquez. Además, estuvieron influenciados por el retrato aristocrático y detallista de Van Dyck. Claudio Coello y Francisco Ricci son los máximos representantes del barroco decorativo español. En Sevilla trabajó Bartolomé Esteban Murillo, cuya obra se caracteriza por el color, el clasicismo, la gracia y la delicadeza. Claros ejemplos son La vieja y el niño y La vieja con el niño. En Sevilla también trabajó Juan Valdés Leal, hombre de personalidad violenta, que trató temas macabros como el de Finis Gloriae Mundi. 1.2. Características y estilo de Diego Velázquez. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 1599-1660. Nació en Sevilla, en uno de los momentos de mayor desarrollo económico y cultural de la ciudad. Se crió en el seno de una familia de clase media. En 1611, inició su aprendizaje bajo las órdenes de Francisco Pacheco, un hombre de singular cultura y prestigio en la Sevilla del momento, que ejerció en el joven pintor una gran influencia. A él le debe, por ejemplo, algunas recetas de composición e iconografía. Tras finalizar su formación y aprobar el examen ante el Gremio de Pintores de Sevilla, Velázquez abrió su propio taller e inició una larga carrera que le condujo a convertirse en pintor de corte bajo el mecenazgo de Felipe IV, reinado 1621-1665. Este hecho hizo que no tuviera necesidad de vender sus cuadros para poder vivir, por lo que Velázquez desarrolló una mayor libertad creativa en comparación con algunos de sus contemporáneos. Por este motivo, podemos considerar su obra, en cierto modo, como arte por el arte. La pintura de Velázquez se inscribe dentro de las corrientes estéticas del barroco, como demuestra la distensión de fuerzas en sus composiciones, que provocan que la vista se vea impulsada a moverse a grandes tirones de un lado a otro del cuadro. Sin embargo, no encontramos en sus composiciones el movimiento típico del barroco. Se trata de composiciones, por lo general, mucho más sosegadas y equilibradas. Es una pintura que muestra la expresión de los sentimientos de los personajes que representa. Se trata de una producción totalmente realista, en la que los retratos expresan la personalidad psicológica de la persona representada
y la luz se convierte en un instrumento de principal importancia. Esta se concibe como una fusión del negro y el blanco, que no solo da volumen y realismo, sino que, además, favorece la teatralidad mediante los efectos lumínicos de claroscuro. Existe en su obra un predominio del color sobre la línea. Velázquez consigue la representación del espacio mediante la perspectiva aérea, que degrada los objetos en tamaño y nitidez, y que proporciona el característico esfumato, en un intento por captar la atmósfera. En su obra también se percibe la influencia de sus maestros formadores y de otros pintores que trabajaron en el círculo sevillano de su época, como es el caso de Juan de Roelas. Pero, sin duda, las mayores influencias las recibió de los grandes maestros de la pintura italiana de las décadas precedentes, como Miguel Ángel, Veronés y Tiziano, cuya producción contempló en sus viajes a Italia, además de la influencia de otros grandes artistas como El Greco, Durero y Rivera, cuya obra figuraba en las colecciones reales a las que tenía acceso. Aunque su producción pictórica no es muy extensa, en cambio, sí que es muy profunda, como muestran los sucesivos retoques presentes en sus telas, los denominados pentimenti. En cuanto a temática, tocó todos los temas del barroco español, inclusive algunos poco comunes o censurados de la España de la Contrarreforma, como son los mitológicos y los desnudos femeninos. Finalmente, debemos comentar que, en contra de lo que se creyó en un principio, Velázquez ejerció una enorme influencia posterior en muchos artistas de la segunda mitad del siglo XVII, por lo que puede hablarse de una escuela madrileña de pintura durante la España de Carlos II, con pintores como Juan Carreño, Francisco Rizzi, Francisco Herrera el Mozo o Claudio Coello. 1.3. Producción pictórica y evolución artística. Etapa sevillana. Inicios a 1623. Sus primeras obras corresponden a una etapa de formación que revela un conjunto de características comunes que la inscriben dentro de un realismo analítico. En ellas manifiesta un leve tenebrismo y un gran virtuosismo técnico en la representación de lo real. Los objetos, bien dibujados, muestran una dura plasticidad, todos ellos de ricas calidades. Predominan los tonos ocre y madera. Las composiciones a veces son ambiguas, como un cuadro dentro del cuadro. En esta época pintó, principalmente, obras de temática cotidiana, bodegones, retratos y cuadros de contenido religioso. Las obras de temática cotidiana y sus bodegones muestran una gran originalidad, pero un contenido triste, lo que revela el espíritu del pintor conmovido ante la pobreza. A esta época pertenecen El aguador de Sevilla, obra maestra de la etapa sevillana, que destaca por el estudio de calidades de los objetos que aparecen en el lienzo, claro ejemplo de un realismo analítico. Dos jóvenes a la mesa, de naturaleza autógrafa, La vieja friendo huevos, de impecable composición, que representa a una vieja cocinando unos huevos en una nafe, y Los tres músicos, pintura que puede incluirse en el género de bodegón por el estudio de las calidades de los objetos. A caballo entre el bodegón y los cuadros religiosos se encuentra la obra de Cristo en casa de Marta y María, que representa a una joven cocinera majando ajos y a una anciana que señala con el índice a la escena que da nombre a la obra y que se ve a través de la ventana. El autor combina así, de forma original, un tema anecdótico con otro más complejo, algo muy usual en su producción, tal y como vemos en La mulata, que representa la escena de Maús. En los cuadros religiosos de la etapa sevillana, Velázquez deja intervenir el paisaje,
tal y como vemos en la Inmaculada Concepción, cuyo tipo iconográfico de Inmaculada, de túnica púrpura y mantón azul, se debe a Francisco Pacheco. De esta época es también la adoración de los magos, que se puede considerar como un retrato de familia, al utilizar como modelo de la Virgen a su esposa. El niño Jesús está inspirado en su propia hija Francisca. El rey Melchor no es otro que Francisco Pacheco, Gaspar el propio Velázquez y Baltasar algún familiar o criado de la casa. Entre los retratos debemos destacar el de Don Luis de Góngora y Argote, retrato físico y psicológico, fechado en 1622, y el magnífico retrato de Sor Jerónima de la Fuente. Primera etapa madrileña, 1623-1629. En 1622, Velázquez realizó su primer viaje a Madrid, donde estudió las colecciones de pinturas reales atesoradas en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. A partir de entonces, las influencias de los grandes pintores europeos y españoles son claramente apreciables en sus obras, en las cuales no abandona el realismo. En 1623 se estableció en Madrid, tras ser llamado por el conde duque de Olivares y nombrado pintor de cámara, el primero de sus muchos cargos palatinos, algunos de los cuales le acarrearon pesados deberes administrativos. Allí trabajó fundamentalmente como retratista, aunque también cultivó los cuadros históricos y mitológicos. En las obras de la primera etapa madrileña, los tonos madera dejaron paso a tonalidades rosadas, blanquecinas y grisáceas, por lo que también recibe el nombre de época gris. Los retratos de esta época siguen la tradición de Tiziano y Antonio Moro, en la línea de retrato aristocrático y detallista, con la particularidad de que la figura se destaca sobre el fondo y aparece prácticamente aislada en el lienzo. Realizó varios retratos del conde duque de Olivares, de Felipe IV y uno del infante Don Carlos. No se conservan todos. En 1627 comenzó a trabajar en cuadros de tema histórico y mitológico, muy influido por las colecciones privadas del monarca y seguramente también por la presencia de Rubens en Madrid en 1628. Entre ellos destaca Los borrachos o El triunfo de Baco, donde llama poderosamente la atención el contraste entre el tema mitológico y el tratamiento vulgar de la escena, en la que deja patentes las influencias naturalistas del barroco. Delante de los personajes, cuyos tipos son claramente populares y muestran síntomas de embriaguez en sus rostros, destaca el pequeño bodegón en primer plano. El paisaje de fondo es claramente castellano. Primer viaje a Italia, 1629-1630. Se cree que fue Rubens quien aconsejó a Velázquez que se marchara a Italia para adquirir nuevos conocimientos. Desde mediados de 1629, Velázquez visitó, entre otras ciudades, Milán, Padua, Venecia y Roma. Es allí donde su paleta se transforma. Desaparecen los tonos oscuros en beneficio de una paleta veneciana. La pincelada adquiere una mayor fluidez. La temática se amplía. Empieza a interesarse por los desnudos con un tratamiento escultórico del cuerpo y por los paisajes. El realismo analítico, que hasta entonces había caracterizado su obra, alcanza nuevas formas ligeramente idealizadas, que le inscriben dentro de un realismo idealizado. A partir de este momento, Velázquez desarrolla la capacidad de pintar el aire mediante un uso excepcional de la perspectiva aérea. En este viaje pintó un tema mitológico, la fragua de Vulcano, una de las fábulas narradas por Ovidio, en sus Metamorfosis. En la escena sobresale la figura de Apolo, un tipo clásico e idealizado,
enfrentado a un grupo de herreros de inspiración popular, iluminados por un trozo de metal incandescente y por las llamas de la chimenea. Durante su estancia en Italia, también realizó varios retratos, entre ellos el de la hermana de Felipe IV, María de Hungría, de quien el rey quería conservar un recuerdo, y una obra de contenido religioso, La túnica de José, de similar composición a la empleada en la fragua de Vulcano. Es posible que, además, pintara 2 pequeños lienzos de paisajes de la vista del jardín de la Villa Médicis, subtitulados El mediodía y la tarde. En ellos el impresionismo aparece prefigurado, aunque se discute la certeza de su fecha de ejecución, cuestionándose el primer o el segundo viaje a Italia, 1630 o 1650. Los datos que sostienen una datación temprana parecen ser los más consistentes. Segunda etapa madrileña, 1631-1649. Entre su regreso a la corte, en 1631, y el segundo viaje que realizó a Italia, en 1649, transcurrió la segunda etapa madrileña. Al regresar a Madrid, Velázquez pintó cuadros religiosos, retratos y un cuadro de tema histórico y mitológico. En las obras de este periodo, puso de manifiesto los aprendizajes adquiridos durante su estancia en Italia, apreciables en una pincelada más ligera y menos pastosa, y en una mayor riqueza cromática y compositiva. Desde 1644, Velázquez empezó a mostrar rasgos impresionistas con un predominio absoluto del color en sus obras. Además, mostró un profundo interés por el paisaje, el cual estuvo presente en muchas de sus producciones. Entre sus cuadros religiosos encontramos Las Tentaciones de Santo Tomás de Aquino, que presenta las características anteriores. Es un cuadro de colores muy claros y vivos en el que el santo está representado una vez ha pasado la tentación y la pecadora aparece huyendo por el fondo. Su Cristo crucificado transmite la serenidad de una figura apolínea, con escasas gotas de sangre y poco sufrimiento en la cruz. El dramatismo de la escena se recoge en la cabeza caída coronada de espinas, subrayado por una luz procedente del ángulo superior izquierdo que ilumina el cuerpo pálido del crucificado. San Antonio y San Pablo ermitaños estaba destinado, junto con otros del mismo tipo, a las ermitas dispersas por los jardines del Palacio del Buen Retiro. En esta obra probablemente se inspiró en el paisaje de Joaquín Patinir, tal y como demuestra el extraordinario uso de la luz azulada. La coronación de la Virgen es más tardía que las anteriores. En ella presenta un fuerte contraste entre el modelo espiritual del Greco, en combinación con la naturalidad de los personajes. Los retratos de este periodo aparecen iluminados por una luz plateada, con la que se aprecia la influencia del Greco y de Veronés. Se trata de una serie de retratos realizados para la decoración del Salón de los Reinos del Palacio del Buen Retiro, como el de Felipe III a caballo, Margarita de Austria a caballo y el príncipe Baltasar Carlos, de quien realizó numerosos retratos en esta etapa. Entre ellos, el más importante es el retrato del conde duque de Olivares a caballo. Posiblemente esta sea la pintura más barroca de Velázquez, con el caballo levantado sobre sus patas traseras. También de esta etapa son los cuadros de cazadores, donde combina paisaje y retrato. La obra cumbre de este periodo es un cuadro de tipo histórico, Las Lanzas, o Rendición de Breda, que relata la rendición de esta ciudad holandesa, en el contexto de la Guerra de los 80 años contra los Países Bajos, que tuvo lugar en el Annus Mirabilis de 1625. Es el lienzo de mayor tamaño de Velázquez, famoso desde que se pintó,
para formar parte de la decoración del Salón de los Reinos del Palacio del Buen Retiro. Su autor convirtió una escena inventada, pues nunca había estado en Breda, y la pintura se realizó 10 años después del acontecimiento, en testimonio de la realidad y alegato de las victorias militares de la monarquía hispánica. El centro de la composición es la llave. Tras el vencedor, Ambrosio de Spínola, se encuentran los soldados españoles, y detrás de Justino de Nassau, los holandeses, menos numerosos y con las armas inclinadas. En la obra hizo un uso extraordinario de la perspectiva aérea. También de este periodo es un cuadro de tema mitológico, Marte. En esta obra se advierte una clara influencia del Pensador, de Miguel Ángel, en la pose, y de Rubens, en el colorido. Algunos autores consideran la pintura como una representación burlesca del dios de la guerra, al utilizar como modelo a un bufón de palacio. En esta etapa realizó la importante serie de los bufones, verdaderos retratos psicológicos de estos personajes habituales en la vida de los Habsburgo. Entre ellos debemos mencionar los de Juan Calabazas y el Niño de Vallecas, y en particular el del Bufón el Primo, obra de extraordinario colorido, donde el retratado manifiesta una expresión triste y una mirada penetrante que no deja indiferente al espectador. Segundo viaje a Italia, 1649-1651. A finales de noviembre de 1648, el pintor realizó un nuevo viaje a Italia por orden de Felipe IV para comprar cuadros y estatuas que decoraran las estancias reales. En 1650 permaneció en Roma, donde pintó el retrato de Inocencio X, considerado por muchos el mejor retrato de Velázquez, en el que consigue expresar la personalidad cruel, recelosa y casi vulgar del pontífice. Muy interesante es también el retrato de Juan de Pareja, su criado y esclavo mulato, también pintor, dueño de una fuerza interior y una grandeza que suprimen toda condición servil, que posa ante su maestro. Últimos años, 1651-1660. Las pinturas y esculturas que trajo desde Italia gustaron tanto a Felipe IV que el monarca le nombró aposentador mayor de palacio, cargo que le quitó mucho tiempo a la pintura. En 1656 pintó su obra maestra, Las Meninas, también titulada La familia de Felipe IV, una obra de interpretación muy discutida en la que se autorretrata en una escena cotidiana de la corte. Representa a un grupo de personajes triviales, niñas, sirvientes, enanos, un perro, un par de funcionarios y el propio pintor. En el espejo se refleja borrosa la figura de los reyes, los representantes del poder. Están fuera del cuadro y, por consiguiente, fuera de nuestras vidas, pero lo ven todo, y son ellos los que dan al cuadro su razón de ser. Con esta obra, Velázquez realizaba un auténtico homenaje a su profesión de pintor y hacía un profundo análisis de la realidad. En primer plano encontramos a la infanta Margarita, rodeada de sus meninas, doncellas portuguesas, que eran doña Agustina Sarmiento, a la izquierda, y doña Isabel de Velasco, a la derecha. También encontramos a la enana Maribárbola y al enano Nicolásito Pertusato, que coloca la pierna sobre un mastín. Detrás de las meninas aparecen dos ayos. Una es doña Marcela de Ulloa y el otro es desconocido. En el fondo se abre una puerta y en ella aparece el chambelán, José Nieto Velázquez. La escena se localiza en un salón del Alcázar de Madrid, donde la luz de la tarde madrileña inunda la estancia desde la ventana de la derecha. La puerta del fondo, abierta, permite la entrada de otra válvula de luz. Tal es el realismo de la obra, que se dice que Velázquez, en Las Meninas, ha pintado el aire.
Entre los cuadros de tema mitológico encontramos la Venus del espejo y las hilanderas. La fecha de ejecución del primero es discutida. Pudo situarse entre el segundo viaje a Italia y el regreso a Madrid. En cualquier caso, nos muestra un Velázquez ya en la cumbre de su maestría, con las aportaciones de los grandes italianos asimiladas e incluso superadas. Se trata de una obra única en su género. El desnudo es casi inexistente en la pintura barroca española. En ella, el espejo permite la doble presencia del personaje y una cierta ambigüedad porque Venus, por su posición, no se podía contemplar en el espejo, sino que el pintor lo utiliza para que ella observe al espectador. En las hilanderas aparecen 5 mujeres trabajando en primer plano, y en la habitación alta del fondo, 3 damas contemplando un tapiz de tema mitológico. Dada la importancia de la obra y la gran cantidad de personajes, acciones y objetos que incluye, la variedad de interpretaciones que ha recibido es muy elevada. En general, se considera que es una representación de la fábula de Aracne, donde Palas Atenea castiga a la tejedora Aracne, convirtiéndola en araña, por haberse atrevido a representar a Júpiter en un tapiz. El pintor representó varios momentos de la misma narración. La destreza de Velázquez para lograr la sensación de transparencia llega a su punto máximo en el giro veloz de la rueca. En 1660, Velázquez organizó la ceremonia de entrega de la infanta María Teresa de Austria, reinado 1660-1683, hija de Felipe IV, a Luis XIV, reinado 1643-1715, en la isla de los Faisanes, en la desembocadura del río Bidasoa, con la que se sellaba la paz de los Pirineos, hecho que nos indica hasta qué punto había llegado su ascenso y consideración social dentro de la corte. A su regreso a Madrid, tras una rápida enfermedad, murió ese mismo año. 2. El cambio de gusto y las reformas borbónicas. Palacios reales, de la estética rococó a la exaltación romántica. Tras la muerte de Carlos II, reinado 1665-1700, y como consecuencia de la Guerra de Sucesión Española 1702-1714, se instauró en España una nueva dinastía, los Borbones. Las transformaciones políticas y socioeconómicas de los Borbones permitieron una cierta recuperación del país, que pasó a ser un estado satélite de Francia en lo que concierne a la política internacional y, en gran medida, en cuestiones culturales y estéticas. El cambio de dinastía fue un factor determinante para que penetraran en España las corrientes artísticas extranjeras y se produjera el cambio de gusto en las artes españolas. Con los primeros Borbones llegó un deseo de renovación frente al barroco churrigueresco que había sustentado la Casa de Austria. Felipe V, reinado 1700-1746, fue el primer Borbón español, aunque siempre se consideró un extranjero en España. Fue el responsable de renovar el arte y la arquitectura de la corte, influido hondamente por el clasicismo italiano y el lujo francés. Los artistas llamados para trabajar en los palacios reales, franceses e italianos principalmente, trajeron a España las manifestaciones artísticas del clasicismo francés y del barroco clasicista italiano. Desgraciadamente, este periodo, tan significativo como brillante, siempre estuvo relegado a un segundo plano, semioculto por los logros de los siglos posteriores y por la difícil aceptación que tuvo entre la crítica histórica. A este nuevo estilo pertenece el Palacio de la Granja, proyectado por Teodoro Ardemans en 1721, y el Palacio Real de Madrid, construcción que se realizó tras el incendio del antiguo Alcázar de los Austrias, proyectado por Jubara en 1735. A su muerte, fue su discípulo, Juan Bautista Sacchetti,
quien, en 1736, presentó otro proyecto más modesto que finalmente pudo ejecutarse. También terminó el Palacio de la Granja. El barroco francés derivó en un nuevo estilo, el rococó, caracterizado por una preocupación extrema por la ornamentación que inunda por completo los interiores de los edificios. Desde Francia, el nuevo estilo se expandió a otras cortes europeas, entre ellas España, materializado en la decoración de las estancias interiores palaciegas. La estructura y el exterior de los palacios se mantuvo dentro del lenguaje simbólico y solemne del barroco. El espíritu rococó se plasmó en la pintura decorativa de los techos de iglesias y palacios, una fórmula procedente del barroco y que tuvo en Gian Battista Tiepolo uno de sus más afamados artistas. Los reyes de la nueva dinastía tomaron la iniciativa en el campo de las artes, sirviéndose de una nueva institución, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, fundada en 1752, que ejercía el control sobre ellas. El proceso de introducción en España de las corrientes neoclásicas tiene en común con el resto de Europa el profundo análisis que se hace de las fuentes del clasicismo, el interés por la arqueología, la crítica de la tradición y el rechazo del último barroco. Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva, arquitecto que proyectó el Gabinete de Historia Natural, actual Museo del Prado, son los principales representantes de esta corriente en arquitectura, junto con el italiano Francesco Sabatini, autor de la famosa Puerta de Alcalá. La regeneración de la pintura española se produjo con la llegada a España, en 1761, del artista Rafael Mengs, que ejerció desde la Academia, como pintor y teórico, una auténtica dictadura artística, que influyó en la formación de los pintores españoles. Muchos de ellos trabajaron como cartonistas para la Real Fábrica de Tapices que Mengs dirigía, como los hermanos Balleu, José de Castillo o Francisco de Goya. Después de la Guerra de Independencia, 1808-1814, las corrientes neoclásicas fueron derivando progresivamente hacia el romanticismo, un nuevo movimiento artístico que surgió en la primera mitad del siglo XIX como oposición al clasicismo y que potenció los sentimientos y la libertad del artista como muestras del individualismo frente a las rígidas normas académicas. En España, el romanticismo tuvo importancia en el retrato, el costumbrismo y la pintura de paisajes. Francisco de Goya fue el máximo referente para toda una generación de pintores que optaron por esta nueva vía. 3. Goya y los inicios de la pintura contemporánea. 3.1. Goya y su época. Francisco de Goya y Lucientes, 1746-1828, nació en Fuente de Todos, Zaragoza, hijo de un artesano decorador. Sus primeros estudios los realizó en Zaragoza, con el maestro José Luzán. A los 17 años se trasladó a Madrid con el fin de ampliar sus estudios de pintura y conseguir una beca para Italia, pero al no conseguirla, tuvo que costearse él mismo la estancia. En 1771 regresó a Zaragoza con cierto renombre y recibió el encargo para pintar una de las bóvedas de la Basílica del Pilar. En 1775 se trasladó a Madrid. Ya en 1773 se había casado con Josefa Balleu, hermana del pintor Francisco Balleu, y comenzó por mediación de uno de sus cuñados, Ramón Balleu, a realizar cartones para la Real Fábrica de Tapices. El prestigio de sus cartones le abrió las puertas de las grandes familias nobiliarias de la época, para las que trabajó como retratista. Su fama le granjeó el favor real, convirtiéndose, en 1785,
en pintor de Carlos III, reinado 1759-1788, y poco después, en 1789, en pintor de cámara de Carlos IV, reinado 1788-1808. Entre 1792 y 1793 padeció una enfermedad que le dejó sordo, por lo que su carácter se fue agriando y su pintura se transformó rotundamente, pasando de ser una representación amable de la vida a una crítica amarga del mundo. Terminada la Guerra de Independencia, continuó como pintor de cámara de Fernando VII, reinado 1808-1814 a 1833, hasta que, en 1823, tras la llegada a España de los 100.000 hijos de San Luis, se trasladó a Burdeos y fue tildado de afrancesado. Allí investigó con la litografía y continuó pintando hasta su muerte en 1828. La vida y obra de Francisco de Goya ocupan un lugar privilegiado en la historia del arte. Su agitada y vibrante biografía, marcada por el devenir histórico de una España convulsa, sumida en un intenso proceso de transformación, así como su intensa e ininterrumpida actividad pictórica, lo convierten en una de las figuras más interesantes de la pintura universal. Su producción es única en cuanto a la diversidad de temas y técnicas, óleos, dibujos y grabados, la marcada evolución de su estilo y su especial sensibilidad ante el momento histórico que le tocó vivir. El pintor fue testigo de los profundos cambios de la sociedad de su tiempo. Desarrolló la mayor parte de su obra en una sociedad determinada todavía por el antiguo régimen, pero que empezaba a vislumbrar en el horizonte el nacimiento de una nueva era. En su época, tuvo lugar la Revolución Francesa y vivió, en primera persona, la Guerra de Independencia. Su contacto con intelectuales como Jovellanos, Iriarte, Meléndez Valdés o Fernández de Moratín le pusieron en contacto con las ideas de la Ilustración, que también habían arraigado en determinados círculos aristocráticos con los que el pintor mantuvo relación. En su obra se refleja una profunda conexión entre los aspectos puramente plásticos, la inquietud por la existencia y los acontecimientos históricos del momento. En ella se advierten, con claridad, su pensamiento intelectual e ideológico, su transformación personal, sus vivencias y su carácter introvertido, acentuado por la sordera. Con su obra expresó, a través del pincel, las sensaciones y emociones que le generaba el mundo de su alrededor. Lejos de mantenerse distanciado, se involucró de lleno en la sociedad de su tiempo, dando lugar a un arte comprometido y revolucionario que introdujo un cambio radical en los fundamentos de la pintura. Así lo demuestran sus series Los Caprichos y Los Desastres de la Guerra. Toda su producción artística se define por el expresionismo. La expresión es el eje central de su pintura, a la cual estuvieron subordinados el resto de los elementos plásticos, técnicos y materiales. En muchas de sus producciones rompió decididamente con los principios académicos de la pintura de su época para imponer un dominio del color y de la expresión sobre las contenciones clasicistas del dibujo mediante un constante anhelo de experimentación. 3.2. Características y estilo. La pintura de Goya se caracteriza por ser una pintura expresionista, en la que el artista influye en la producción de tal manera que, incluso, llega a la deformación intencionada de la realidad, que en no pocas ocasiones es el reflejo de su espíritu atormentado. Además, su obra presenta rasgos surrealistas, en el sentido en el que el artista manifiesta un rechazo a lo racional y muestra un interés
por el mundo de lo onírico, los sueños, el subconsciente y lo fantástico, afirmando todo lo negado por la moral convencional. Sus personajes siempre muestran sus sentimientos. En sus composiciones, la luz es un instrumento de principal importancia. Existe un claro predominio del color sobre la línea. Reproduce muy bien el movimiento. Su técnica es fluida y su pincelada suelta y rápida. Hay momentos que pinta incluso con los dedos o con la espátula. Goya destaca no solo como genio de la pintura y maestro de maestros, sino porque no tuvo competidor dentro del pobre panorama pictórico español de su época. Su pintura arrancó en el rococó y terminó en el romanticismo, pero él siempre anduvo por cauces geniales y únicos. Empleó procedimientos de composición neoclásica, como la composición geométrica, y, aunque en los últimos tiempos de su vida la composición fue más libre, nunca fue caótica. Las obras finales de Goya, caracterizadas por una expresión que se sobrepone a cualquier condicionante de estilo, ponen de manifiesto la coherencia de una trayectoria que se caracteriza por un incansable afán de experimentar formas nuevas, independientes de las fórmulas y normas establecidas. Goya fue un pintor muy fecundo. Se le calculan más de 500 cuadros de todos los tamaños y una enorme cantidad de dibujos, grabados y litografías. Desde el punto de vista técnico, fue fresquista, cartonista, dibujante, litógrafo, pintor de óleos y un excelente grabador, el primero de alcance universal de nuestra pintura, comparable a lo que fueron Durero y Rembrandt en los siglos XVI y XVII, al conceder a esta técnica una profunda dimensión artística. Trató varios temas, como el costumbrista, el retrato, el religioso, el bélico y sus particulares pinturas negras. De acuerdo con sus propias palabras, sus maestros fueron Velázquez, del que aprendió el retrato psicológico, Rembrandt, del que tomó la técnica y la espiritualidad, y la naturaleza, que le inspiraba en sus paisajes. Pero a su vez, Goya es considerado el maestro de casi todos los pintores del siglo XIX. Los románticos aplaudieron su imaginación, los realistas la atención prestada a las clases humildes, los impresionistas le consideraron el padre de la pincelada suelta. En el siglo XX, el expresionismo encontró en él a su máximo precursor, y los surrealistas también hundieron sus raíces en su obra. Paradójicamente, a lo largo de su vida, prácticamente careció de discípulos, a excepción de María del Rosario Güell Zorrilla, su ahijada. 3.3. Evolución de su obra. Pinturas de tema costumbrista. Las primeras obras de Goya contenían escenas de caza y pesca. Pronto hizo acto de presencia lo castizo, lo popular, un aspecto muy de moda en la España del siglo XVIII, que los nobles y aristócratas gustaban de imitar vistiéndose de majos y asistiendo a todo tipo de celebraciones populares. En las pinturas de tema costumbrista, Goya representa verbenas y romerías. Es el mundo de las majas y de los chisperos, un mundo amable, en el que el pueblo bebe, baila y se divierte. En ella se advierten influjos del rococó y de los pintores ingleses de la segunda mitad del siglo XVIII, aunque la luz y el paisaje sean de clara influencia velazqueña. La mayor parte de las pinturas de este género son cartones para tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara, que realizó entre 1774 y 1792. Entre ellas, destacan La gallina ciega, El quitasol, La pradera de San Isidro, donde demuestra ser un maestro de la composición al introducir centenares de figuras en un formato de cuadro muy reducido.
y El cacharrero, que pertenece a una serie realizada para decorar el dormitorio de los príncipes de Asturias en el Palacio del Pardo. Retratos. Como retratista, Goya es de una sinceridad a veces cruel. Sus retratos buscan captar la personalidad psicológica del individuo y no los detalles, aunque nunca los dejó a un lado. De hecho, realizó un magnífico tratamiento de las telas y las calidades. La época de madurez en el retrato la alcanzó a finales del siglo XVIII, cuando pintó a la duquesa de Alba, la condesa de Chinchón, Jovellanos, Moratín, la maja vestida y la maja desnuda, aunque estos dos últimos no está claro si fueron o no retratos. En los retratos reales no realizaba concesión alguna al idealismo. En el rostro de Carlos IV se observan claramente sus limitaciones. En los de María Luisa de Parma, su vulgaridad. En los de Fernando VII, su aspecto antipático. Y en el de Manuel Godoy, su arrogancia. Los retratos reales culminan con la familia de Carlos IV, auténtico retrato psicológico del linaje donde, al igual que Velázquez en Las Meninas, el pintor se incluye dentro de la obra junto a los reyes. Los retratos femeninos y de niños son los que más le gustaba pintar. En los primeros presenta una finura dieciochesca, mientras que en los segundos la influencia de la escuela inglesa es indiscutible. De gran interés son los retratos realizados en su última etapa en Burdeos. La temática es la misma, pero con otro punto de vista, tanto en la aplicación del color como en la pincelada. En el de Juan Bautista de Mujiro materializa la textura de los tejidos, y La lechera de Burdeos, una obra atribuida tradicionalmente al autor, aunque de cuestionada autoría, es ya impresionista, a medio camino entre la pintura de género y el retrato, donde los protagonistas indiscutibles ahora son la luz y el color. Pinturas de tema religioso. El temperamento de Goya no estaba en consonancia con las pinturas religiosas, por lo que cultivó el género por motivos esencialmente económicos. De su primera época son la decoración pictórica de las pechinas de la iglesia de San Juan el Real en Calatayud y de la ermita de la Virgen de la Fuente de Muel, las pinturas de la Cartuja del Aula Dei y una de las bóvedas de la Basílica del Pilar de Zaragoza, obra titulada Regina Martyrum, realizada bajo el estilo neoclásico del momento. En 1780, para tomar posesión de un puesto como académico de San Fernando, pintó un Cristo crucificado de clara inspiración en la obra homónima de Velázquez. En 1784, pintó una serie de escenas para la iglesia de San Francisco el Grande, de Madrid, entre las cuales destaca la Predicación de San Bernardino. A finales de siglo, Goya dio vida a una de sus obras maestras en las bóvedas de la ermita de San Antonio de la Florida, donde representa un conjunto de escenas populares y cortesanas cuyos personajes se organizan en torno a una balaustrada a través de una composición muy dinámica y llena de expresionismo. Pinturas de tema bélico. El expresionismo y la crítica goyesca alcanzan uno de sus puntos más álgidos en las obras de temática bélica. Hasta el momento, la guerra se había representado como un bello espectáculo, símbolo honorable de supremacía y poder. Sin embargo, Goya se atrevió a mostrar al mundo la guerra tal y como es, una profunda tragedia, horror, caos y destrucción. El Coloso ha sido tradicionalmente atribuido a la producción de Goya anterior al conflicto bélico. Sin embargo,
Esta atribución se cuestionó durante varios años, cuando en 2008 Manuela Mena, conservadora del Museo del Prado, puso en duda su autoría y dedujo que unas marcas en el cuadro se referían a la firma de Asensio Juliá, un amigo y un colaborador de Goya. Tras una gran polémica, en 2021, se devolvió la autoría a Goya. Debate al margen, no cabe duda de que se trata de una obra de excepcional calidad, donde se expresan los temores hacia la guerra. En 1814 pintó el 2 de mayo y el 3 de mayo, que resumen todos los ensayos realizados en los desastres de la guerra. El primero, llamado también La carga de los mamelucos, es una pintura de gran fuerza expresiva llena de movimiento. Posiblemente, él contemplase la acción desde el balcón de la casa de su hijo en la Puerta del Sol. El segundo, Los fusilamientos de la montaña de Príncipe Pío, es una obra profundamente simbólica. El grupo de franceses representa la imagen de la opresión y el de los patriotas españoles, el símbolo de la libertad, encarnada en el personaje de la camisa blanca y los brazos levantados, que parece gritarle al mundo. Los efectos lumínicos sobre los condenados subrayan el patetismo desgarrador con el que el autor muestra las distintas actitudes ante la muerte, los que rezan, los que lloran y los que gritan. Y en distintos momentos de la ejecución, los que van a ser fusilados, que ascienden por la colina, los que han sido fusilados, que yacen muertos en el suelo, y los que están siendo fusilados, a cuyo pecho parecen rozar los cañones del pelotón, como una máquina anónima de matar. Esta composición fue imitada por Manet en La ejecución del emperador Maximiliano y por Pablo Ruiz Picasso en Masacre en Corea. Pinturas negras. Goya realizó las pinturas negras en las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, que había comprado en 1818, situada a orillas del río Manzanares en Madrid. Fueron realizadas en 1820 y actualmente se conservan en el Museo del Prado. Se trata de un conjunto de pinturas que el pintor realizó para sí mismo, al margen de cualquier condicionante encargo. En ellas hizo uso mayoritario del negro y de las variaciones del gris, de modo que el color es casi inexistente, llevando a sus últimas consecuencias la liberación en el arte de la forma y la autonomía del color. Estas pinturas son el fruto de una imaginación sin límites, de una subjetividad plena que constituye el punto de partida de algunas tendencias de la pintura moderna, en particular del expresionismo. En ellas, Goya desarrolló un programa cuyo significado todavía no está resuelto, en el que aparece un mundo de brujas, siniestras procesiones y viejos repugnantes de intencionada crítica social. Entre sus pinturas negras podemos destacar Duelo a garrotazos, símbolo de la violencia fratricida, la romería de San Isidro, que contrasta con la colorida pradera de San Isidro, Saturno devorando a sus hijos, tema mitológico, símbolo de la destrucción y del horror, y Perro semihundido, en el que aparece la cabeza de un perro que no sabemos si se está hundiendo o si está intentando escapar de algo. Su mirada, humana y llena de tristeza y angustia, se clava en el espectador. Con este cuadro, Goya consigue un efecto máximo sobre el contemplador de la obra de arte con una mínima composición. El perro semihundido es un símbolo de la más profunda sombra del proyecto ilustrado. Grabados, dibujos y litografías. Francisco de Goya fue, además, un excelente dibujante y grabador. Tanto los dibujos como los grabados están destinados al público y por ello cuentan para su comprensión con títulos
a modo de sentencias. Los dibujos fueron realizados a lápiz o pincel y aparecen agrupados en álbumes. En ellos manifiesta su claro compromiso con la ilustración. Destaca un álbum dedicado a la Inquisición, donde la acusa de ser una institución cruel e injusta. La técnica que utilizó para los grabados es el aguafuerte y la aguantina. Desde un punto de vista formal, se caracterizan por un punto de vista bajo, el uso de la escala de grises como sustituto del color y estilo caricaturesco. La serie Los Caprichos constituye una profunda crítica social. Se iniciaba con un autorretrato, pero fue sustituido posteriormente por el más importante capricho: el sueño de la razón produce monstruos. La crítica al estamento nobiliario aparece en grabados como Hasta su abuelo. La Iglesia es criticada en Los Duendecitos, y la crítica social de su época es patente en Ya van desplumados. Las imágenes que aparece en Los desastres de la guerra no son fantasías del autor, sino el horror de una guerra vista en primera persona y expresada de forma abstracta. El mejor ejemplo lo encontramos en el grabado titulado Esto es peor, una escena de empalamiento donde detrás escribe el de Chinchón, por lo que el artista pudo observar la escena con sus propios ojos. La serie Los disparates es el producto de la expresividad libre de su imaginación. Se trata de un conjunto de seres embrionarios y deformes, pertenecientes a un mundo monstruoso, como vemos en Modo de volar y Caballo raptor. Por último, la tauromaquia está formada por un conjunto de grabados que constituyen verdaderos estudios de fuerza y movimiento. Goya era aficionado al mundo de los toros, pero no por ello dejaba de reflejar su brutalidad. En los últimos años de su vida, la técnica de la litografía le permitió reproducir algunos dibujos. La serie Los toros de Burdeos presenta novilladas y fiestas populares con estilo trágico y expresionista, tal y como se observa en Plaza Partida. Conclusión. Velázquez y Goya son dos genios de la pintura universal. La actitud de Velázquez ante su obra artística era de impasibilidad. El artista se desentendía de las emociones con el pretexto de plasmar la realidad de forma objetiva. La dura realidad que el artista percibía del mundo que le rodeaba le conmovía lo necesario, nunca demasiado, de modo que siempre estuvo por encima de los acontecimientos. Veía el mundo como si de un filósofo o un pensador se tratara. En Goya, en cambio, encontramos un artista comprometido, que en ocasiones deforma la realidad que contempla, como claro producto de un espíritu atormentado, con el fin de ser expresivo, de llegar al espectador, de conmover. Goya es considerado un cronista de su tiempo, por describir prolíficamente los acontecimientos de los que fue testigo. En sus obras se encuentran reflejado el convulso periodo histórico que le tocó vivir. Algunas de sus pinturas son un precedente estético y temático del cuadro histórico. Su obra maestra fue la serie de óleos sobre pared seca, con la que decoró su casa y que pasaría a la posteridad como las pinturas negras. Con estas pinturas, Goya se anticipó a la pintura contemporánea y sembró la semilla de muchas vanguardias artísticas de principios del siglo XX, como el impresionismo, el surrealismo y el expresionismo.